versiones oscuras de los cuentos de hadas. Con todo el revuelo que ha habido con la nueva versión de La Sirenita en live action, he estado pensando en que en realidad muchos cuentos no tenían una versión oficial, eran transmitidos de boca en boca con la idea de entretener o de aleccionar acerca de algo, hasta que a alguien se le ocurrió recopilarlos y escribirlos, salvándolos así de desaparecer en el olvido. Es por todo lo anterior que algunos de los cuentos tienen muchas versiones. Unas familias se los contaban de un modo, otros de otro, y al final el que la escribió plasmó la que conocía, e incluso ahora en el cine los directores y guionistas cuentan otro cuento, como quieren, como les conviene. Eso sí, algunas de estas versiones recopiladas están lejos de los dulces finales felices que conocemos, conteniendo detalles muy turbios que desde luego sería difícil contar a los niños, a no ser que deseemos provocarles pesadillas. Por lo tanto, si estás con menores de edad, retíralos, este video no es para ellos porque te voy a contar los detalles oscuros de algunos cuentos de hadas. Pero antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal y a darle a la campanita para que te avisen cuando haya video nuevo. Ahora sí, empecemos. La misma Sirenita es un ejemplo de esto que te menciono. Se reconoce como su autor a Hans Christian Andersen, y esa historia nos presenta a una joven sirena de 14 años que anhela ir a la superficie. Conoce al príncipe cuando ya le es permitido ir a la superficie del mar y lo salva del naufragio de su barco. Sin embargo, el hombre no sabe que quien la salvó fue nuestra amiga Sirena, y él piensa que lo salvó una mujer que lo encontró mientras paseaba en la playa, de la cual terminó enamorándose. La Sirena, como bien sabemos, hace un pacto con una bruja marítima en el cual, a cambio de piernas, tendrá que entregar su voz, sufrir terribles dolores a cada paso, y de no casarse con el príncipe, terminará convertida en espuma de mar. Total que la Sirenita llega al mundo terrestre y cuando intenta caminar, el dolor de sus piernas es tan profundo que se desmaya, siendo ahora ella la rescatada por el príncipe, quien la trata de la mejor manera, la cuida, le provee de vestidos preciosos, pasa tiempo con ella, pero la manda a la friendzone y decide casarse con la mujer que vio en la playa. Así que la sirena, ya totalmente afligida y decidida a convertirse en espuma de mar, ve a sus hermanas quienes le entregan una daga que consiguieron con la misma bruja del mar, a cambio de sus preciosas y multicolores cabelleras. Con dicha arma, la sirena tiene que dormir para siempre al príncipe, y ella podrá ser de nuevo una sirena. Al final, ella no tiene el corazón para eliminar a ese hombre de quien está enamorada. Por lo tanto, tira el arma y se echa al mar, decidida a convertirse en espuma al amanecer. Unas historias terminan hasta aquí, con la sirena hecha espuma. En otras, la sirena es salvada por unas hadas de aire y se convierte en una de ellas, pasando de tener cola a tener alas y crear el rocío de la mañana. Igual esa no está tan turbia, pero continuemos con La Bella Durmiente. Es otra de las historias que tienen detalles un poco perturbadores y muchas versiones. Se cuenta que la primera versión data de 1636 y es de origen italiano. Se le da la autoría a Giambattista Basile y el título del cuento es Sol, Luna y Thalía. Es parte de una colección de cuentos llamada Pentamerone. Aquí, Thalía es la hija de un gran rey que corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada, escondida entre el lino. Por lo tanto, se prohíbe el uso de dicha tela en el reino. Pero al igual que en el cuento que conocemos, ella encuentra una rueca y termina pinchándose el dedo con una astilla, por lo cual cae en desgracia. El rey, afligido, se siente incapaz de enterrar a su hija, por lo que decide solamente depositar el cuerpo de su hija sobre terciopelos y abandonar el castillo en donde vivían. Obviamente la joven de 16 años no muere, por lo tanto, años después, un noble que estaba de cacería llega hasta el palacio y al ver a la joven queda enamorado por su belleza, así que intenta despertarla, pero no se puede y decide juguetear con ella. De esa situación, la mujer queda embarazada y meses después da a luz a dos pequeños, hombre y mujer, quienes tienen el nombre de Sol y Luna. Thalía continúa dormida hasta que su hijo, buscando el pecho de su madre, da con el dedo que se había pinchado con la astilla y succiona la misma. Por lo tanto, la madre despierta para encontrarse con que ahora tiene dos bebés. Por ese tiempo, aquel hombre obsceno que decidió juguetear con ella, decide volver a recordar los viejos tiempos y se da cuenta de que ya es papá de dos hijos. Así que le explica toda la situación a Thalía, quien en vez de asustarse decide iniciar una vida con él, hasta que dicho hombre tiene que regresar a otro palacio con su otra mujer, porque sí, era casado. Pero espera, que esto se pone todavía más turbio. La esposa engañada se da cuenta de que su esposo tiene otros hijos debido a que él lo menciona entre sueños, así que cegada por los celos, decide secuestrar a Thalía
y a Sol y a Luna, a quienes entrega al cocinero para que le prepare un delicioso caldo a su esposo. Mientras ella quema en la hoguera a Thalía, quien antes de llegar a dicha hoguera grita alertando con ello al esposo compartido, quien ya estaba muy a gusto comiéndose su caldito. Cuando el esposo se entera de todo aquel lío, da la orden de rescatar a Thalía y quemar a la primera esposa y a su cómplice, el cocinero, quien confiesa que no tuvo corazón para dañar a los niños. Por lo tanto, él se salva. La primera esposa no. Al final, Thalía y el noble, que no es tan noble, se casan. La idea de cambiar al noble abusivo por un apuesto príncipe que despertaría a la princesa con un dulce beso de amor fue Charles Perrault en 1697. Sin embargo, su historia también tiene detalles turbios, porque en su historia son la Bella Durmiente y las dos hijas que tiene con el príncipe quienes son mal aceptadas por la reina, que es la madre del príncipe. Algunas historias añaden la parte de que la madre quería cocinar a las nietas, pero fue ella quien terminó en la olla. Continuamos con Hansel y Gretel. Esta es otra historia que tiene detalles macabros desde el principio, pues la historia hace referencia a una época histórica en la que muchos padres abandonaron realmente a sus hijos durante una fuerte hambruna europea del siglo XIV, y que además tiene cierto toque de otra historia en la cual mencionan a un panadero cuyo competidor cercano estaba tan celoso de sus galletas de jengibre que le dijo a todo el pueblo en el que vivían que aquel sabor era tan perfecto porque el panadero era un brujo. Así que los aldeanos se asustaron y terminaron apresándolo y quemándolo en su propio horno. La historia de Hansel y Gretel inicia con el abandono de los niños por parte de su padre, quien los lleva al bosque por orden de su nueva esposa, quien es madrastra de los chicos, así que les da una hogaza de pan y los deja con la promesa de volver por ellos, cosa que no hace. En algunas versiones, los niños vuelven gracias a unas piedritas, y la madrastra hace que el padre vuelva a perderlos hasta que ellos no encuentran el camino de regreso, y dan con la casa de la bruja, quien los encierra con la idea de comerlos. A Gretel la toma de sirvienta y a Hansel lo encierra para comerlo primero. Por lo tanto, lo alimenta con mucha comida que él no ingiere. Por suerte, la bruja está medio ciega y no ve que cada que lo revisa, en lugar de tocar su dedo, toca un huesito de pollo, por lo que nunca está en el punto deseable para ella. Al final, los chicos pueden salvarse cuando la bruja decide comer a Hansel y lo libera, pudiendo así unir fuerzas con su hermana y entre los dos aventar a la malvada hechicera a su propio horno. Unas historias terminan aquí. Otras continúan agregando que los chicos toman todas las pertenencias valiosas de la bruja y deciden volver a casa de su padre. Logran encontrar la casa de su padre y además se topan con la noticia de que la madrastra había fallecido. Por lo tanto, tienen una vida feliz. ¿Ya me sigues en mis redes sociales? Te invito a seguirme. Me encuentras como Magnolia Power. Continuamos con Blancanieves. El único detalle turbio que le dejan a esta historia es el de la madrastra ordenando al cazador llevarle el corazón de Blancanieves. Pero ese no es el único, ya que en algunas versiones ella no solamente quería el corazón, sino el hígado y los pulmones para comérselos. En otras interpretaciones, la joven no solo es envenenada con una manzana, sino también la madrastra intenta ahogarla con un corsé muy apretado e incluso sumirla en el sueño eterno con un peine envenenado. En otras versiones, después de que el príncipe la despierta y se casan, la malvada reina aparece en la boda y cuando llega la obligan a pisar zapatos de hierro ardientes para bailar hasta que no pueda más. Pero eso no es todo. El historiador Eckhard Sander menciona que la historia de Blancanieves está inspirada en la condesa Margaret von Waldeck, quien desde pequeña jugaba con 7 niños desnutridos, envejecidos prematuramente y de corta estatura que usaban ropas muy coloridas, mismos que además trabajaban en unas minas y con los cuales Margaret convivió. Más tarde fue obligada por su madrastra Katharina Hatzfeld a mudarse a Bruselas, en donde se terminó enamorando de Felipe II de España. Su padre y madrastra se opusieron a la relación por considerarla poco provechosa a sus intereses, y por desgracia, tiempo después, la joven condesa fue hallada muerta a los 21 años de edad. Unos dicen que envenenada, otros que por causas naturales de su salud deteriorada. Otra versión dice que Blancanieves fue la princesa María Sofía Margarita Catalina von Erthal, quien también sufría desprecios por su madrastra y convivía con mucha gente de su pueblo, incluidos niños y personas pequeñas que trabajaban en las minas. Al final, la joven murió por su deteriorada salud debido a que además de ser ciega, padecía otras enfermedades. Y otros cuentos también tienen sus versiones crueles. Por ejemplo, en algunas variaciones de la Caperucita Roja, solo matan al lobo y extraen a la abuelita y todos felices.
Pero en otras, un poco más turbias, el lobo mata a la abuelita y se viste con su piel para engañar a la niña, aunque después acaban con él y ya todo feliz. Sin embargo, hay otras versiones más crueles, en donde incluso la niña termina comiendo de su abuelita al haber sido engañada por el lobo. A continuación, uno de mis cuentos favoritos. En el cuento del flautista de Hamelin, el detalle cruel es que naturalmente el flautista fue contratado para librar a una aldea de una plaga de ratas. Él conduce a los animalillos a un acantilado que da al mar y cuando regresa por su paga, los aldeanos no cumplen con su palabra. Por lo tanto, el flautista decide llevarse a todos los niños de la aldea para no regresarlos jamás. Lo más fuerte es que el pueblo de Hamelin realmente existe, está en Alemania, y obviamente utilizan el cuento para hacer turismo. Sin embargo, la parte más perturbadora es que su leyenda realmente sucedió, debido a que hay una placa en una fachada de la llamada Casa del Flautista que dice: el 26 de junio de 1284, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. También hay una anotación en los registros de la ciudad que data de 1384 y menciona: han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. Estas son algunas evidencias, entre muchas otras que existen, que sugieren que la leyenda fue más bien una triste realidad. Incluso se menciona que por las épocas señaladas existían muchas migraciones, mismas que en ocasiones no eran a voluntad, sino provocadas por reclutadores contratados por otros países para poblar ciertos sitios o debilitar otros. Este hecho es el que más impactada me ha dejado. Continuamos con La Bella y la Bestia. En este cuento las diferencias son que el padre es un comerciante y no un científico loco como en la versión que conocemos. Obviamente la bestia sí lo apresa y su hija lo sustituye. La bestia le pide a la bella constantemente que se case con él, pero ella lo rechaza y lo rechaza hasta que lo encuentra casi muerto de angustia. En ese momento, ella se conmueve, ella se siente conmovida y sus lágrimas caen sobre el cuerpo de aquel ser y lo convierten de nuevo en un príncipe. Pero ya es muy tarde. En otras versiones, Bella tiene hermanas y por iniciativa de ella los aldeanos terminan con la vida de la bestia, quien sí se convierte en príncipe, pero ya es muy tarde. Y en otras versiones más, las hermanas son malvadas, así que al final terminan convertidas en piedra, pero sin perder la conciencia para que sean testigos de la felicidad de su hermana, quien sí se casa con el príncipe. Además de lo anterior, se ha sugerido que este cuento está inspirado en la historia real de Petrus Gosalvus, nacido en el siglo XVI en Tenerife, España, quien padecía hipertricosis, la cual provoca un crecimiento anormal del pelo en el rostro y cuerpo. Petrus fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia y ahí fue acogido bajo su protección. Posteriormente, contrajo matrimonio con una mujer parisina llamada Catherine, quien destacaba por su gran belleza. Como detalle curioso extra, se dice que esta historia fue escrita por Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve y que el cuento original tenía más de 80 páginas. En dicha historia, Bella sí era una princesa e incluso hija de un hada. También se menciona que tenía un trasfondo de crítica que destacaba el hecho de que las mujeres siempre eran casadas por conveniencia. Otros consideran que el autor fue Gianfrancesco Straparola y otros mencionan a Jean-Marie Le Prince de Beaumont, quien hizo la versión que más se conoce. Obviamente faltan muchos cuentos más por develar, sin mencionar que además de los detalles turbios hay muchos simbolismos en ellos, en los cuales nos damos cuenta que, por ejemplo, la bestia no es solamente una bestia, sino una metáfora. El lobo, las hermanastras y demás también tienen su significado, pero eso da para otro video. Si llegaste hasta aquí, te agradezco y te invito a que no te vayas sin suscribirte y sin darle a la campanita para que te avisen cuando haya video nuevo. También me encantaría leer algún comentario tuyo y si quieres, puedes compartir mi video en las redes y en donde quieras, será de gran ayuda. Por último, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Magnolia Power en Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Y también tengo un blog que puedes visitar cuando quieras, magnoliapower.com. Ahora sí, hasta el próximo video.